Dice la Escritura: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dios llamó a un pueblo, pueblo de Abraham. Dios llamó a un pueblo, pueblo de fe. Él es llamado el Padre de la fe, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. No porque hubiese nacido de una descendencia, porque era hijo de un arameo, a punto de perecer. Sin embargo, Dios lo llamó porque depositó en su corazón la semilla de la fe. Éste la recibió, agradó a Dios, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todo lo que Dios le ordenaba, lo hacía. Vivía con Dios, caminaba con Dios, creía en Dios, no creía en sí mismo, ni confiaba en las palabras ni en las obras de los hombres. Vivía de tienda en tienda. Y este es Abraham. Y dice la Escritura que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por tanto, contiene la Escritura que no es judío el que lo es exteriormente en la carne, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, que el que hace así es alabado por Dios, honrado por Dios, admirado por Dios. Este es hijo de Abraham. Este es verdadero israelita, porque no todos los que descienden de Israel, dice la Escritura, son israelitas. Ni por ser hijos de Abraham, ni por ser hijos de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y esta es la promesa, los hijos según la fe. Por tanto, el pueblo judío no es un pueblo de apellido. Este es el judío de vista. Este es el judío que se mira por el apellido. Pero el espiritual, el verdadero, el Israel de Dios, como dice la Escritura, porque dice que hay un Israel de Dios. Y si hay un Israel de Dios, hay un Israel de la tierra. Y la Escritura contiene que el Israel de Dios, estos son de fe. Y el Israel de Dios son los que imitan las obras de Abraham. Y se le acercaron los judíos al Señor y le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham. Pero el Señor les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar. ¿No hizo esto Abraham? Entonces, Dios cuenta como verdadero israelita a aquel que hace las obras de Abraham, aquel que vive en verdadera unidad, creyendo en Dios y en todo lo que Él le ordena, aquel que ama conforme al corazón de Dios, que no hace obras en la carne, que no hace obras con el cuerpo para aparentar, que no hace obras con el cuerpo para cumplir, sino que hace obras porque verdaderamente cree que Dios hará lo mejor con esas obras, y porque le obedece y porque le ama y porque le teme, porque amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Y de toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la primera y más importante y la más grande y la que tenía que guardar era esta: amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primer y más grande mandamiento. De él depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que guardando este mandamiento ellos iban a ser verdadero pueblo de Dios. Pero cuando el Señor vino, se encontró con un pueblo el cual lo sabía, sino que se lo topó físicamente, porque vino en cuerpo de hombre. Cuando vino el Señor, se encontró con un Israel diferente a aquel el cual Él le prometió a Abraham, porque le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Por tanto, este es un pueblo bendecido por Dios. Y la bendición de Dios no se refiere a lo material. La bendición de Dios es el corazón de Dios formado en ese hombre. Y esa bendición ellos no la vieron cumplida, ni se dieron por enterados, sino que fue un pueblo esclavo de un imperio. ¿Por qué? El Señor vino y se topó con un pueblo que trabajaba en sus propias obras,
Y no solo que trabajaba en sus propias obras, sino que había puesto leyes y que había puesto obras que Dios no les había mandado, como cuando les dijo, vosotros os preocupáis y habéis hecho, os sometéis a la tradición de los ancianos, y no solo esto, sino que también, dejando el mandamiento de Dios, os sometéis a vuestras leyes y habéis impuesto leyes como el lavamiento de los vasos, el lavamiento de los jarros, de los lechos y muchas otras cosas así semejantes a estas. O sea que el Señor se topó con un pueblo que pensaba que por las obras del cuerpo, que por las obras de la carne, que por la limpieza del cuerpo, la limpieza física del cuerpo podía agradar a Dios. Que pensaba que por hacer las cosas un número de veces, ¿verdad? Numerología podía agradar a Dios. Como por ejemplo lavarse las manos 7 veces, lavar la ropa 7 veces, sentarse allí de 3 a 7 veces antes de comer. Y un pueblo lleno de estereotipos, un pueblo lleno de costumbres. Se encontró con un pueblo lleno de obras del cuerpo, lleno de obras de la carne, no con un pueblo cuyas obras nacieran del corazón de Dios, porque estas son las verdaderas, las obras que nacen del corazón de Dios, y por lo cual contiene la Escritura que por cuanto tenemos nosotros un fiel sumo sacerdote en toda la casa de Dios, ¿verdad?, que puede compadecerse de nuestras debilidades, nos acerquemos a Él en sinceridad, con corazones sinceros, en confianza, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura y nuestras conciencias. Y yo le pregunté al Señor qué quería decir lavado los cuerpos con agua pura, y dice, ¿cuál es el agua? El agua pura. Y yo dije, tu palabra. Y entonces me dice, ¿la de la letra o la revelada? Dije, la revelada. Y dice, entonces, cuando cumples la palabra que te hablo, la que te ordeno y lo que te digo, tu cuerpo es lavado con agua pura porque tus acciones provienen de mi corazón. Y eso es lo que Dios quería del pueblo de Israel, que todas sus acciones provenieran del corazón de Dios. Y no solo eso, sino que lo hicieran no por cumplir, no por quedar bien, no por aparentar, no mirando el estereotipo del cuerpo, no mirando la acción del cuerpo, sino mirando la acción del corazón. Porque oraban y se inclinaban 7 veces, pero eso no era lo importante era que iban a hablar con Dios. Eso es lo importante. Lo importante no es que te arrodilles y pases varios tiempos con las rodillas pelándote. Lo importante es que humilles el corazón. Por eso es que dice, yo doblo mis rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo el apóstol Pablo, le pregunté esto al Señor y me dijo, doblaba sus rodillas espirituales porque sometía toda su voluntad y todos sus pensamientos a los míos. Y esto es el corazón. Esto es el servicio desde el corazón, no el servicio físico, porque el servicio físico es el que cumplía el pueblo de Israel, trataba de cumplir el servicio físico, iba al templo, trataba de guardar el día de reposo, se ponían la ropa de judío, hacían las obras y aparte de ello le aumentaban a las obras, cosas que Dios no mandó, pero pensaban que realmente agradarían a Dios por esas obras del cuerpo, pero no era así, sino que se agradaba a Dios por las obras del corazón, porque lo que Dios vino a hacer en ese pueblo fue un hombre que se perdió en el huerto del Edén, y ese hombre que se perdió en el huerto del Edén, lo que perdió fue el corazón de Dios, la semejanza del corazón de Dios, la imagen del corazón de Dios en él. Y para que eso sea recuperado, eso es recuperado a través de las obras del Espíritu, no a través de las obras del cuerpo. Y las obras del Espíritu son aquellas que se hacen porque Dios las ordena y se hacen sintiendo lo que siente el corazón de Dios a través de esas obras. Se hacen sintiendo el verdadero amor por esas obras y por Dios a través de esas obras. Por la conciencia, que es conciencia ante Dios, no conciencia ante los hombres. Y esas obras no eran las que hacían, sino que eran las obras que les daban una conciencia limpia delante de los hombres, no delante de Dios. Les daban una conciencia limpia delante de sus semejantes, delante de sus compañeros, no delante de Dios, porque de Dios se avergonzaban. El Señor me preguntó, si te mando a hacer algo y no lo haces por vergüenza a las personas que están a tu alrededor, ¿de quién te avergüenzas? ¿De ellos o de mí? Dije, de ti.
Y entonces me dijo, por tanto, el avergonzarse de mí y el negarme a mí no es de nombre y no es de palabras, sino de hechos. Y por eso es que dice que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Y qué es avergonzarse de Cristo? El que me negare, también lo negaré delante de mi Padre y de mis santos ángeles. Que es negar a Cristo, no decirlo con los labios, no, es a través de las acciones. Israel negó a Dios. ¿Por qué? Porque buscaba aparentar delante del hombre las obras, y buscaba complacer al hombre en sus obras, y pensaba agradar a Dios con las obras de la carne. Pero Dios no se complace, Dios no se complace, dice, en la fortaleza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, en los que hacen las obras para Él, por amor a Él y con amor a Él, y creyendo verdaderamente que esas son las verdaderas obras. Por tanto, no es verdadero israelita el que hace esas obras. ¿Las obras de qué? Las obras de vestirse como judío. Esto es lo mismo para el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano es el verdadero israelita. Dios se topó con un hombre cuando Felipe llamó a Natanael, y cuando Felipe llamó a Natanael, que le dijo, hemos hallado al Mesías, aquel de quien habló Moisés en la ley y los profetas. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque Felipe le dijo de Jesús de Nazaret. Y cuando Natanael le dijo así, Felipe lo llevó y le dijo, ven y ve. Y cuando se acercó al Señor, el Señor le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué quiere decir? Que hay verdaderos israelitas y hay falsos israelitas. Hay verdaderos israelitas, los que verdaderamente temen a Dios por Jesucristo, los que aman a Dios por el Espíritu Santo que mora en ellos, porque creyeron en Cristo y fueron lavados con la sangre del Cordero. Ese es verdadero pueblo de Dios, no por letra, no por apellido, sino por fe. Porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior, en espíritu, no en letra. La alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ese mismo pueblo es el que hoy hay dentro del llamado pueblo judío, pero dentro del verdadero. ¿Por qué? Porque impusieron leyes, escogieron líderes que Dios no escogió. No solo eso, impusieron leyes y dijeron, bien, está establecido que los cultos sean de esta manera, varones para acá, mujeres para allá, pensando que por esas obras pueden agradar a Dios, no creyendo en las obras que Dios le mandara. No creyendo en la obra del corazón, sino en la de la acción. Impusieron leyes que los que están comprometidos para casarse no salgan juntos ni estén solos. No, sino que tiene que haber alguien siempre con él velándolos. Impusieron una ley que Dios no mandó, pensando que estos jóvenes van a agradar a Dios por eso y que el líder va a agradar a Dios por eso, no sabiendo que esos jóvenes pueden estar fornicando dentro de su corazón y ya pecaron. Y ya no aman a Dios desde que pecaron en su corazón. No hace falta la acción, porque la acción verdadera Dios la mira en el corazón. Esta es la que Dios mira, no la de la obra. Impusieron leyes. Si el líder va en un carro y lo para una mujer para que la lleve, porque no tiene cómo ir a su destino, no importa si es anciana, no importa si es minusválida, no importa si es una hermana de la congregación, no importa, sea quien sea, que no la lleve para dar testimonio ante los hombres y no causar calumnias. ¿Y por qué? Porque este es el pueblo falso. Este es el pueblo israelita falso, el falso judío. ¿Sabe por qué? Porque busca complacer al hombre, porque busca el testimonio del hombre. Pero cuando usted busca el testimonio de Dios, usted no está pendiente al del hombre, porque usted sabe el que lo está mirando. Yo he hecho oraciones en que me he equivocado en una palabra, y cuando voy a decir, perdóname Señor, me equivoqué en esta palabra, sin que abra la boca, el Señor me dice, yo sé lo que dijiste. Y sé la intención del corazón, porque esto es lo que Dios mira, la intención del corazón. Y el verdadero pueblo judío es el pueblo que hace las obras con la intención de agradar a Dios en su corazón, con la intención verdadera del corazón de Dios en su corazón. Este no es de apellido,
este no es de carne y sangre, este es de fe, el que heredará las mansiones eternas y se sentará con su padre Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos, como Dios lo prometió, que vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, los que dicen ser hijos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Por tanto, sabed esto, que los que son de fe, estos verdaderamente son hijos de Abraham. Aleluya.